Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la enseñanza. Hoy hemos puesto por título a esta enseñanza decadencia espiritual. Decadencia espiritual. Y vamos a estudiar hoy el pecado de David. Vamos a estar en 2 de Samuel. Vamos a hacer esta enseñanza, si Dios lo permite, en 2 partes. Hoy vamos a hacer la primera parte. Si Dios permite, el próximo domingo vamos a continuar con el capítulo 12 de 2 de Samuel en la segunda parte. El título es Decadencia espiritual. Y hoy nos vamos a enfocar en la escalera del pecado. El pecado de David lo vamos a ocupar hoy como un ejemplo, pero en realidad, sinceramente, con esto, cuando yo estaba orándole a Dios, ¿verdad? Y cuando estamos preparando esta palabra, o sea, yo le decía a Fiorella, en realidad, o sea, esto es profundo. En realidad, el camino que Dios ha marcado se le llama camino de santidad. El camino de Dios no es un camino de hipocresía, no es un camino de ligereza, como vamos a ver. No es un camino que tiene literalmente una puerta ancha donde todos pueden entrar con cualquier tipo o vientos de doctrinas. Dios en realidad es un Dios santo. Y ese Dios santo, como vamos a ver hoy, no es que permita que nosotros pequemos, no es que se agrade de nuestro pecado. Sin embargo, en la historia de hoy vamos a ver quién es David. Estamos hablando de que en la historia de David, 2 de Samuel 11, estamos hablando de ese David, de quien dice libros de los Hechos. Podemos ver en Hechos 13:22, que dice: de Saúl quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, este es el testimonio de Dios con respecto a la persona de David. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cuando Dios estaba viendo, ¿verdad?, la caída de Saúl, ya Dios había visto el corazón de David, aquel pastorcito, aquel que estaba en una de las tribus de Judá. Recuerdan ustedes cuando fue ungido, toda esa historia, ¿verdad? Cuando ante los ojos de los hombres querían escoger a los hermanos mayores de David, pero Dios le dijo al profeta: ninguno de esto es, porque ustedes, los seres humanos, ven lo externo, pero yo peso el corazón. Y Dios pesó el corazón de David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y en Primera de Reyes 15, versículo 4 y 5, dice el testimonio acerca de David. Esto ya estamos hablando tiempo después acerca del pecado de David. Dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Este fue a Salomón. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa, oigan, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo ¿qué? Salvo en lo tocante a Urías Eteo. Entonces, creo yo que todos nosotros estamos familiarizados con la historia, una de las historias más tristes de la Biblia, la caída o el pecado catastrófico de David, pero tenemos que comenzar entendiendo este contexto. Está hablando, si nosotros regresamos, está hablando de un cristiano. Sí sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros estamos utilizando estas palabras, un cristiano no se le llamaba cristiano todavía hasta que estaban en Antioquía, eso ya lo sabemos nosotros. El contexto es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Todo cristiano tiene que ser una persona conforme al corazón de Dios porque recibe el Espíritu Santo. No es circuncidado en el prepucio, en la carne, sino que es circuncidado en el corazón. Entonces estamos viendo a un hombre cristiano, a un hombre creyente, a un hombre que es parte del pueblo de Dios. Y no solamente eso, estamos viendo a un rey, a una persona a quien Dios
le dio esa capacidad para estar gobernando sobre la nación de Israel, sobre el pueblo de Israel. Y nosotros nos damos cuenta de que acá hay una historia en realidad muy triste, y es el pecado de David con Betsabé. No solamente el pecado de David con Betsabé en cuanto al adulterio, sino el asesinato de David a Urías Eteo. Entonces tenemos que saber algo. En esta historia nosotros vamos a darnos cuenta de que Dios no encubre el pecado. Dios no participa del pecado, Dios no se agrada de la maldad, pero Dios tiene un pueblo, Dios tiene gente cristiana, Dios tiene personas que comienzan con un corazón recto delante de Él, que comienzan y quieren hacer las cosas bien delante de Él, pero que así como este ejemplo está plasmado para nosotros, como nos dice 1 Corintios 10, 11, 12, estos ejemplos nos sirven a nosotros, dice, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este ejemplo para nosotros nos sirve como una amonestación. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a darnos cuenta cómo un hombre conforme al corazón de Dios, como un rey, el segundo rey de Israel, cometió tan catastrófico pecado. Esto nos tiene que servir no solamente para que nosotros seamos amonestados a saber qué no debemos de hacer y a saber qué sí tenemos que hacer, pero es importante también que aprendamos humildad nosotros. ¿Saben por qué? Porque ahí mismo en Corintios dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros sabemos de que dependemos absolutamente de Dios. Cualquiera de nosotros que ya no esté dependiendo de Dios y crea que está firme porque ha hecho o ha avanzado mucho en el cristianismo, mucho en la religión, mire que no caiga. Vamos a pedirle la ayuda al Señor para que Él nos bendiga en esta mañana. Amado Dios, te queremos dar muchas gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, una vez más, Dios. Padre, te necesitamos tanto, te necesitamos hoy más que ayer, te necesitamos, Dios. Te necesitamos para que nos abras el entendimiento, para que por el Espíritu Santo, Dios, profundices tu palabra, Dios. Profundícela aún más en mi corazón, Dios. Aún pon temor en mi corazón, Dios. Pero también hazlo con cada persona que está en este auditorio, Señor, y con todas las personas que van a escuchar esta enseñanza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Algunas personas, lastimosamente, ocupan el ejemplo del pecado de David para justificar su propio pecado. Eso nosotros estamos muy claros, hay experiencias, lo hemos escuchado, hay testimonios. Personas que caen en pecados, líderes que caen en pecados de adulterio principalmente, y luego ellos se escudan o se excusan y se justifican citando la misma escritura, diciendo, mira, pero si David, que era conforme al corazón de Jehová, mira lo que le pasó, ¿cómo no me va a pasar a mí? Y está bien, o sea, el ejemplo de David está para amonestarnos. Bien, si la persona se arrepiente de todo corazón, y Dios le concede, como dice la Escritura, ese arrepentimiento, la persona puede recibir el perdón de sus pecados. Pero Saúl se arrepintió también. Recuerdan que hace unos días también compartimos la enseñanza acerca de Saúl, y vimos que Saúl después también se arrepintió, pero el arrepentimiento de Saúl fue un falso arrepentimiento. Entonces es necesario que sepamos que aquí estamos absolutamente en dependencia del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Entonces yo a ninguno le podría recomendar, sí, así como está el ejemplo de David, andá y vos podés pecar, vos podés adulterar, vos podés fornicar y después te arrepentís. No te preocupes que Dios te va a perdonar. Eso se llama una licencia para pecar. Eso es ocupar la Escritura, que es palabra de Dios, que es santa, para justificar mi pecado. Ahora bien, si alguien quiere cometer el pecado de David, también tiene que estar dispuesto a recibir las consecuencias del pecado de David. Amén. Porque todo pecado no va a quedar impune. No quede impune. En esta vida o en la venidera, en el día del juicio, todo tiene que ser castigado si no viene con un arrepentimiento. Entonces, esta enseñanza nos tiene que servir a todos para advertirnos, uno, de que Dios es un Dios santo. Dios no puede ser burlado. El camino
que nosotros hemos escogido, el camino de Dios es un camino de santidad, que nosotros debemos de venir a Dios con un temor reverente delante de Dios, porque Él es un Dios santo. Y hoy vamos a estudiar entonces una imagen proyectada de lo que sucede cuando uno comienza a descuidarse espiritualmente, cuando uno comienza a abandonar a Dios. Y vamos a ver lo que sucede cuando Dios nos abandona. No porque Dios nos quiera dejar, no porque Dios nos quiera abandonar, sino porque nosotros lo abandonamos a Él. Así como Dios nos amó primero, nosotros le amamos porque Él nos ama primero, pero nosotros al final le pagamos mal a Dios, lo abandonamos nosotros. El resultado es que contristemos al Espíritu Santo. ¿Cuál es el escenario de acá? Vamos a ver en esta historia, ¿verdad? Lo vamos a ir llevando versículo tras versículo, el capítulo 11. Vamos a hacerlo algo rápido porque necesitamos sacar los puntos importantes de esta enseñanza. El escenario es que estamos en un tiempo de guerra. En Israel estaban en un tiempo de guerra. Encontramos que allá en la guerra están los israelitas, está el ejército de Israel, ellos están en batalla. Nosotros encontramos a un general, el general es Joab, y tenemos también a un siervo, a un soldado de la élite, que este es Urías el Eteo. Nosotros encontramos a un rey que está gobernando, es el rey David. Él no fue al campo de batalla en ese momento, se quedó en su palacio por alguna razón. Él se quedó en su palacio y no fue como los demás reyes a la batalla, como se hacía la costumbre en aquel tiempo. Luego encontramos nosotros a Betsabé. Betsabé es la esposa de Urías Eteo, que es una vecina, o sea, Urías Eteo vivía en la periferia del palacio real. Y sobre todo esto nosotros vemos el ojo que todo lo ve. Aunque el nombre de Dios sale hasta el último versículo, en el versículo 27, cuando dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces nosotros sabemos que en todo este escenario está Dios viendo todas las cosas. En el próximo capítulo 12 vamos a incluir al profeta Natán, que es enviado por Dios. Entonces, vamos a ir viendo cuántos pecados se quebrantan en esta historia. ¿Cuántos pecados de los 10 mandamientos quebranta David? Algunos dicen que son 3 pecados principalmente, y tenemos el mandamiento, que se quebrantan 3 mandamientos explícitos. El mandamiento 10º, que es, no codiciarás, ¿cierto? Luego nosotros tenemos el otro mandamiento, que es el 6º, y es, no matarás. Y el siguiente mandamiento de acá es, no cometerás adulterio. Explícitamente, David, el rey David, aquel hombre conforme al corazón de Jehová, está quebrantando estos 3 mandamientos. No codiciarás, no matarás y no adulterarás. Pero nosotros sabemos que también acá se están quebrantando otros mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento de no mentirás. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver en la trama cómo David comienza a decir o hacer mentiras en hipocresía. Y el otro, no robarás. ¿Por qué razón? Porque como le dice el profeta Natán, él viene y se robó a una ovejita. O sea, al final tomó la mujer de su prójimo. Pero nosotros que entendemos un poco más, sabemos que se quebrantaron los 10 mandamientos de las 2 tablas. ¿Qué dice la primera tabla de los 10 mandamientos? ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todas tus almas, con toda tu alma. Entonces la primera tabla tiene que ver con amar a Dios. Y la segunda tabla, ¿en qué se resume? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces honrarás a tu padre y a tu madre, y los otros mandamientos que ya mencionamos. Por tanto, David quebrantó toda la ley y los profetas. Ahí David cayó muy bajo. Por eso le hemos titulado a esta enseñanza la decadencia espiritual. Vamos a ir a nuestro primer punto. Tengamos en mente que estamos hablando de una decadencia espiritual, o de la escalera del pecado, ejemplificado por el pecado de David con Betsabé. Vamos a leer del versículo 1 al 5 primeramente. Versículo 1 al 5. Vamos a ir viendo la decadencia espiritual.
Versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, es un tiempo en el que hay batallas y los reyes tienen la costumbre de salir, que David envió a Joab, este es el general de su ejército, y con él a sus siervos, entre los cuales tenía a Urías Eteo, y a todo Israel. A esto se refiere, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, incluyendo Judá y Benjamín, iban algunos, ¿verdad? De cada uno representantes del ejército. O sea, estaban en tiempo de guerra, no era un tiempo de paz, no era un tiempo que tenían que quedarse dormidos en sus casas. Era un momento en el cual todos deberían de estar activos, principalmente el líder, y el líder aquí era David. Dice, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Rabá es la capital. Y luego dice, pero, oigan lo que dice el Espíritu Santo, pero David, el rey, se quedó en Jerusalén. Ahí está el primer problema. Y luego dice, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Cómo estaba David? O sea, en la tarde, mientras estaban todo el ejército allá en la batalla, ¿qué estaba haciendo David en la tarde? Estaba durmiendo, estaba descansando, y muy tarde. La Biblia te lo está diciendo muy a propósito. Dios no quiere ocultar absolutamente nada, son hechos reales. David estaba dormido en la tarde. Mientras era tiempo de guerra, David el rey estaba descansando, estaba durmiendo, y esa no era la costumbre. ¿Qué quiere decir la palabra decadencia? Para que entendamos, decadencia espiritual. Decadencia quiere decir declive, o estos son sinónimos: descuido, descenso, retroceso, deterioro espiritual o caída espiritual. Entonces quiere decir que ahorita nosotros estamos viendo que David entra en un declive, en un descuido espiritual, en un retroceso, en un deterioro de su vida espiritual. Entonces está sucediendo algo. Y entonces lo primero que vemos acá en esta decadencia espiritual es que había una negligencia o un descuido de sus deberes. Vemos que David tenía un deber como rey, y el deber de él era estar activo allá en la batalla junto con su ejército, junto con el general, junto con todos ellos. Pero entonces comenzó a descuidar sus deberes. Pero esto nosotros lo vamos a traspolar a que espiritualmente, posiblemente David acá ya había descuidado sus deberes espirituales también. ¿Y cuáles son los deberes espirituales que nosotros tenemos como creyentes? ¿Cuáles son nuestros deberes espirituales? Los medios de gracia. O sea, principalmente la comunión con Dios. Y la comunión con Dios te conlleva dos cosas. Te lleva la oración, que es cuando uno le habla a Dios. Y segundo, el escuchar a Dios, que es la lectura. Entonces, comunión, recuerden una cosa. Comunión quiere decir que estás comunicándote con Dios. Entonces, la comunión con Dios es uno de los principales deberes espirituales que nosotros necesitamos mantener. Oración, lectura de la Biblia, meditación de la palabra, memorización de la palabra, estudio de la palabra. Esas son deberes espirituales personales, y nosotros no podemos descuidarlos, no podemos nosotros estar deteriorados en eso. David, eso es lo que le estaba haciendo, ya estaba descuidando sus deberes espirituales personales con Dios. Pero además de eso hay otros deberes que nosotros estamos llamados a hacer, y es a servir al prójimo, es amar al prójimo. Entonces también cuando una persona es negligente completamente, no solo de forma personal, sino en los quehaceres que tiene que hacer con su familia. Por ejemplo, una persona que es negligente ya con su familia, ya no quiere leer con sus hijos, con sus hijas, ya las esposas, los esposos ya no hablan acerca de las cosas de Dios, o sea, se dedican a sus negocios terrenales, pero lo único que no hacen es hablar acerca de Dios o edificarse mutuamente. Y luego descuida los deberes de la iglesia. ¿Cuáles son esos medios de gracia que tenemos nosotros en la iglesia? Principalmente que tenemos las reuniones
generales los días domingos y las personas comienzan a querer quedarse dormidas en su casa, tienen problemas, los afanes, el cansancio y descuidan las reuniones generales. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios ha dejado estipulado este medio de gracia con el propósito que las personas sean edificadas, pero bueno, el descuido, la negligencia de los deberes. Dios nos llama para que nosotros no seamos servidos, sino que sirvamos. Tienen que saber esto. El cristianismo no es para que las personas vengan a servirme. Yo tengo que levantarme y negarme y servir a las personas. Cuando yo ya soy negligente con eso, yo ya estoy siendo descuidado en mis deberes personales, en mis deberes familiares y aún en mis deberes eclesiásticos. Entonces, vamos a saber de que todo inicia aquí. Todo declive o toda decadencia espiritual, ¿dónde va a iniciar? En la falta de comunión con Dios. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo está su vida personal? Usted ya ha avanzado hasta cierto punto en lo que es el cristianismo, pero si usted ahorita se hace un examen y usted no está leyendo su Biblia, usted no ora, usted no medita en la palabra de Dios, usted ni siquiera memoriza, usted no estudia, ni siquiera lee un libro cristiano de sana doctrina, entonces usted lo que está pensando tiene una mente carnal, una mente mundana, usted está en esa decadencia espiritual. ¿Y qué es lo que va a comenzar a suceder en su vida? Va a comenzar a contristar al Espíritu Santo, por supuesto. Si usted tiene hambre y usted tiene necesidad de nutrición, ¿qué tiene que hacer? Alimentarse. Y si no se alimenta, ¿qué va a suceder durante una semana, 2 semanas? Pues se va a enfermar hasta que se llegue a morir. Entonces, así mismo es la vida espiritual para cada uno de nosotros. Aquí examínese. Esa negligencia o ese descuido de los deberes conlleva al siguiente paso, y por eso es que nosotros le llamamos decadencia espiritual, y es una indulgencia a la ociosidad. Entonces comenzamos a ser indulgentes con la ociosidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros comenzamos a tener pereza física, pereza espiritual. Comenzamos a decir, no, es que estoy leyendo la Biblia y no la entiendo. Cuando llego del trabajo abro la Biblia y me da sueño. Y entonces comenzás a tener esa vida de ocio. Esa vida de ocio, ¿qué te va a conllevar? A que estés en tu cama y en vez de agarrar una Biblia, en vez de escuchar una prédica, comenzaste a agarrar el celular. Y el celular lo comenzaste a entrar, puede ser en YouTube, puede ser en Instagram, puede ser en Facebook, en lo que sea, y comenzaste a estar ahí, pasaste media hora, pasaste 1 hora, pasaste 2 horas, 3 horas, y no hiciste nada espiritual, sino que lo que te llenaste es la mente, el corazón es solamente de las cosas de este mundo. Eso es ocio. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu tiempo libre? No estoy diciendo que dejen de estudiar, que dejen de trabajar, no, pero ¿qué hacen con ese tiempo libre? ¿En qué lo están gastando? ¿En qué lo están invirtiendo? En tiempo de guerra, David oraba 3 veces al día. Señor, ayúdame por favor. Señor, líbrame. Y todos esos salmos que encontramos al principio, ¿de dónde creen que nacen? De un corazón necesitado porque está en tiempo de guerra. Y en tiempo de paz, en tiempo de prosperidad, en tiempo de ocio, ¿qué pasa con David? Espiritualmente entra en un declive, en un deterioro. Alguien dice que las miserias de Job fueron sus mejores bendiciones espirituales. Contrariamente, la prosperidad de David fue su mayor maldición. Porque mientras David estaba en ese momento de persecución espiritual y física, clamaba a Dios 3 veces al día. Y acá David, en vez de estarle clamando a Dios, él estaba durmiendo. No estoy diciendo que es malo para los que dan una siesta, un power nap en las tardes. Eso no es malo. Descansamos el cuerpo con el propósito de ¿qué? De seguir activos. Pero aquí estamos hablando de ocio. Estamos hablando de olvidarnos de Dios. Dice que cuando las aguas están reposadas y están estancadas, se llenan de mucha suciedad. Entonces, es importante que sepamos una cosa. Javier, el hermano Javier decía en la introducción que quizá acá en Nicaragua nosotros no estamos sufriendo una persecución física. Mientras no tenemos persecución física, no tenemos que andar corriendo de un lado a otro. No estamos hiperexcitados espiritualmente, sino que estamos en un tiempo de reposo.
Vamos a ser francos, estamos viviendo el mismo tiempo de prosperidad y de tranquilidad y de paz que tenía David en su palacio. Quizá el ejército estaba ya en la vanguardia, pero no David. Y así podemos estar nosotros. Hay un peligro grave. El peligro grave es que como iglesia nosotros estemos demasiado relajados. Y nos gusta ir a la iglesia, nos gusta escuchar la palabra y nos gusta estudiar la palabra y todo es bonito. Pero no hay una persecución externa. Sin embargo, la peor persecución que uno puede tener como cristiano, ¿de dónde proviene? Del mismo corazón, de nosotros mismos. Por eso es que se dice mortificar la carne, mortificar el pecado. Sepan una cosa, el enemigo número uno de nosotros mismos, ¿quién es? Somos nosotros. Mi principal enemigo es el yo, tu principal enemigo es el yo. Tenés de enemigo a Satanás, tenés de enemigo al mundo, tenés de enemigo las tentaciones, las concupiscencias, todo. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos que aunque no hay persecución externa, pero sí tenemos una persecución y una guerra, una batalla en el corazón. Entonces no estamos en tiempo para estar de ociosos. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de estar ocupados con los medios de gracia que Dios nos ha estipulado. Pero entonces vamos, primero hay un descuido en los deberes, luego hay una indulgencia a la ociosidad y esa indulgencia a la ociosidad luego te lleva a una indulgencia a la carnalidad. Vamos a seguir leyendo el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y desde allá arriba vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era ¿cómo? Muy hermosa. O sea, la Biblia te está dando características. La Biblia no te está diciendo, no, cristiano, nunca vas a tener tentaciones. No, cristiano, las personas o las mujeres, si tenés tentaciones con mujeres o viceversa, las mujeres con hombres, no los vas a ver feo a todos. No, hay características de personas que son, como dice aquí la Biblia, hermosa. David, como dice la Escritura, ¿qué era David? Era hermoso, de semblante. Entonces, ¿qué pasa? Que viene acá la indulgencia a la carnalidad. Primera de Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, y comienzan los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Entonces, acá comienza a dar una indulgencia a los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? ¿O por dónde vamos a recibir las tentaciones nosotros? Acá, por los ojos, por la vista, por el olfato, porque incluso por el mismo olfato se puede percibir y se puede estimular algo. Una pasión desordenada se puede estimular aún por el oído. Se puede estimular por el tacto cuando una persona toca a alguien, una caricia. Ese es un estímulo del tacto, uno de los 5 sentidos. Y el sentido del gusto. Entonces por ahí es donde entra la tentación. Pero ¿cómo inició el pecado de Adán y de Eva? En Génesis 3:6 nos dice la Escritura. Y vio la mujer, esto es Eva, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó luego ella de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo comenzó todo? Una codicia. Comenzó por los sentidos. ¿Por qué? Porque Satanás es la serpiente astuta. Él va a hacer toda la trama para ponerte en un lugar donde la tentación sea propicia para vos. Entonces, ¿qué pasa? Y es donde nosotros debemos de cuidarnos mucho. Pero como David estaba en decadencia espiritual, estaba de ocioso, había descuidado sus medios y entonces era indulgente con la carnalidad. Él comenzó a ver, él comenzó a codiciar y aquí es donde entra el proceso del pecado. Ahora, en ese tiempo, y tenemos que ser bien prácticos, en ese tiempo que estás solo o estás sola con tu celular, porque hace mucho tiempo se predicaba acerca del televisor. Analicemos claramente. Nadie de los jóvenes de acá ven televisión. Ustedes jóvenes, díganme si ustedes tienen un televisor y ponen una novela en su casa. Yo creo que siendo sincero, ustedes me van a decir, televisor, ni siquiera tenemos tal cosa.
porque tienen un celular. El dispositivo del celular es 1000 veces más letal que un televisor. Ya no es ni siquiera la computadora, es tu celular. Y todo, o la gran mayoría, tenemos el acceso a un celular con internet incluida. Por lo tanto, nosotros tenemos el mundo cibernético abierto. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Cómo están tus ojos? Y esto es importante, varones, mujeres, es importante. ¿Qué estás viendo cuando estás a solas con tu celular? Cuando no está tu esposa, cuando no está tu esposo, cuando no están tus padres. ¿Qué estás viendo? Entonces ahí es donde comenzamos a ver, porque David estaba ahí, estaba en el terrado, él estaba descansado, él estaba ocioso, él se había olvidado ya de Dios. Y comenzó, de repente vio a una mujer y la mujer era muy hermosa. Y sepan, ¿qué estaba haciendo ella? Se estaba bañando. ¿Y qué vamos a deducir nosotros? Que se bañaban con ropa. Estaba desnuda. Entonces posiblemente estaba desnuda. Y entonces David la vio y le gustó y se excitó. ¿Y qué sucedió? Después de eso comenzó el declive, el proceso del pecado. Y aquí vamos, ¿ven la escalera del pecado? Vamos a ver qué dice Santiago 1, 14, 15. Ya lo sabemos, ya lo hemos visto, pero dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. David tenía una sola esposa o tenía muchas esposas. Tenía muchas esposas. Los reyes en aquel tiempo se podían dar la potestad de llamar a cualquier mujer, a cualquier virgen y decirle: yo quiero que seas mi esposa, venite a mi harén y vos sos una más de mis esposas. Y tenía concubinas. Entonces él tenía una concupiscencia. Vamos a ser claros, Salomón tenía una gran concupiscencia con la parte de la sexualidad. O sea, tener tanta cantidad de esposas y de concubinas, eso no es normal. Analicemos, eso no es normal. Que una persona tenga 2 esposas, 5 esposas, 20 esposas, eso no es normal. Entonces, luego dice la Escritura, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí está la escalera del pecado. Entonces, quiero que me sigan. Negligencia o el descuido de los deberes, luego el tiempo de ocio, luego la indulgencia en la carnalidad, luego comienza a permitirse las concupiscencias y comienza a codiciar. ¿Y qué dice la Escritura? Vamos a ver que aquí a David ya se le había olvidado lo que dice la Escritura conforme a la codicia, con respecto a la codicia. Números 15, 39 y 40 dice: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Luego dice el versículo 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿Dónde tenía que ser santo David? ¿Dónde cada uno de nosotros tenemos que ser santos? En nuestro corazón y aún en nuestros ojos. Entonces el codiciar, él comenzó a ver a aquella mujer y él comenzó a codiciar a aquella mujer y se olvidó del mandamiento de Dios: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es claro el mandamiento: no codiciarás la mujer de Urías Eteo, no la codicies. Y se olvidó del mandamiento y ya no lo puso por obra. Dice: y no miréis en pos de vuestro corazón. Job hizo un pacto con sus ojos. ¿Se acuerdan de eso? Sale en Job 31:1. Dice Job: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué creen ustedes que en el cristianismo nosotros tenemos confianza de nuestras esposas y las esposas de los esposos? Y esto se los digo con toda sinceridad. Si es que el que dice ser cristiano tiene temor de Dios en su corazón, escuchen eso. Si una persona tiene a Dios en su corazón, como José tenía a Dios en su corazón, si una persona tiene temor de Dios en su corazón, si una persona sabe que Dios es santo, que Dios es omnipresente y omnisciente, entonces esa persona, antes de pecar contra su esposa o contra su esposo, dice: ¿cómo he yo de pecar en contra de mi Dios?
primero está Dios, porque la esposa no está, y el esposo no está, y los papás no están. Estás solo, estás sola. Puedes hacer lo que querrás, nadie te va a ver, excepto alguien, el Dios Todopoderoso, que es omnisciente y omnipresente. Entonces, ¿qué pasa? Job dice: yo voy a hacer un pacto con mis ojos para no codiciar. ¿Cómo yo pues, dice, había yo de mirar a una mujer virgen? Entonces Job había hecho un pacto, pero a David se le había olvidado ya el pacto. Mis hermanos, es necesario que nosotros recordemos estas cosas. Cuando nosotros nos convertimos recientemente, nosotros éramos personas extremas. Nosotros éramos personas que nos cuidábamos mucho, éramos muy celosos. Pero sucede algo, que al pasar el tiempo nos vamos relajando por alguna razón. Y antes entonces ya nosotros caminábamos delante de la presencia de Dios diciendo: Dios me ve, Dios es santo, no puedo hacer esto. Pero ya pasaron unos años y te comenzaste a relajar. Y como ya comenzaste a descuidar tu Biblia, comenzaste a descuidar tu oración, entonces ahora sí ya sos indulgente. Indulgente con el tiempo, indulgente con el ocio, indulgente con la carne, indulgente con la codicia. Pero el Señor Jesús dice en Mateo 5, 27 y 28, ustedes saben que David era ancestro del Señor Jesús, ¿verdad? O sea que cuando el Señor Jesús está en Mateo 5, 27, 28, Él incluso puede que tenga en mente a su no sé qué tatarabuelo David, que cometió estos pecados. Y entonces dice Mateo 5, 27, oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. El Señor Jesús sabía esto, David sabía esto, porque la Escritura dice: no cometerás adulterio. Pero el Señor Jesús, conociendo el corazón del hombre, dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto no se va a aplicar solamente a no cometerás adulterio, no fornicarás. Por si acaso hay solteros aquí que dicen: yo me libré, solo para los que están casados. El mandamiento es para todos: no codiciarás. Y esa codicia se está refiriendo en este caso desde el punto de vista sexual. Pero si ya estás viendo, ya estás codiciando, todavía vos puedes decir: es que yo no cometí el pecado como lo hizo David con Betsabé, pero ya estás en eso. Entonces ya sos un adúltero, ya sos un fornicario. Ya estás ahí, ya estás en ese proceso que decae del pecado. Y entonces lo que nos dice Santiago, que la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Entonces lo siguiente, la codicia está aquí en la mente, la codicia está en los ojos, la codicia está en el corazón, está en lo interno. Yo puedo ser un codicioso, usted puede ser un hombre codicioso y estar dentro de la iglesia, pero es un codicioso. ¿Acaso ustedes no han visto, no nos han contado de historias de personas que entraron a la iglesia y que eran codiciosas y que una vez que ellos ya cayeron en su pecado se fueron al mundo y ahora son unos grandes desastres, adúlteros, fornicarios o lo que sea? Estamos hablando de cosas reales, estamos hablando de la Escritura. Entonces, luego ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado. Vamos a seguir en el siguiente versículo. ¿Cómo es consumado? La ejecución. En el versículo 3 y 4 dice: envió David a preguntar por aquella mujer. Ya la había codiciado, ya la había visto, ya la había deseado. Él dice: yo la quiero, me gusta. Entonces David envió a preguntar por aquella mujer, versículo 3, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Por qué creen que les dan? Porque el Espíritu Santo permite que se dé de quién es hija y de quién es esposa, para que David sepa que estos nombres eran nombres de renombre, no son cualquier persona, es una dama, tiene que respetarla, no es cualquier mujer, no es cualquiera del vulgo. O sea, ustedes saben, y he escuchado esto, que cuando hay una casa presidencial,
O sea, los que están alrededor son personas que pertenecen al gabinete principalmente. O sea, en un residencial no van a permitir que vivan cualquier persona. Los generales deben estar alrededor, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, los vecinos o la mujer que estaba codiciando a David tenía que pertenecer a alguno de los cercanos a David. Él tenía que saber eso. Entonces, luego dice el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó. Y ella vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces aquí nosotros vemos que se cumple lo que dice la Escritura. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado. Aquí se consumó el pecado. ¿Por qué entonces es que Jesús, la sabiduría de Dios, dice: el que mira a una mujer, no te está diciendo que no mires mujer, el que mira a una mujer con la finalidad de codiciarla, de desearla para sí mismo en su corazón, ya cometió un adulterio? ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús, quien es Dios, Él sabe lo que sucede. Sabe de que la concupiscencia luego va a llevar a consumar este pecado. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Sencillamente la ejecución. Tuvieron ya las relaciones íntimas. Pero aquí vamos a terminar en este punto viendo cuál es el resultado del pecado. El resultado del pecado o las consecuencias del pecado son de dos índoles. Una es física o terrenal y la otra consecuencia es espiritual. Ambas son importantes, pero la más importante de todas estas es la espiritual. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: David, estoy embarazada, estoy encinta. Entonces, aquí viene el resultado o la consecuencia. Físicamente el pecado te va a traer siempre consecuencias. Por eso yo les decía al inicio, si alguno de ustedes osa a decir: es que yo puedo cometer el pecado de David y yo luego me arrepiento y me voy a salir con las mías como David se salió con las suyas supuestamente. Entonces, si usted está pensando en eso, yo les voy a decir: está bien, pero tiene que asumir las consecuencias de su pecado. Consecuencias físicas y consecuencias espirituales. ¿Y cuál es la consecuencia espiritual? ¿Qué dice Santiago? Muerte. Muerte espiritual. ¿Y qué es muerte? Es la separación de Dios. Ahí entonces, cuando David ya había dejado a Dios, ya no estaba en comunión con Dios, ya había contristado al Espíritu Santo de Dios, entonces pecó, y al pecar eso le llevó a una muerte, una separación espiritual con Dios. Eso es claro lo que dice Isaías. Isaías dice que vuestros pecados, vuestras iniquidades han causado separación entre vosotros y vuestro Dios. David, pecaste, tu pecado causó separación entre vos y Dios. Y entonces al final se contristó a Dios. Pero el pecado trae ceguera espiritual. El pecado trae endurecimiento de corazón. El pecado trae una falta de cordura. El pecado trae falta de juicio. Nosotros hemos hablado con personas que pueden incluso haber estado entre nosotros. Fueron alumbrados con la luz del Evangelio. El Espíritu Santo trató con estas personas. Y hoy en día nosotros le hablamos acerca de su pecado y ¿saben algo? No entienden. No entienden su pecado, no entienden que están en pecados. Y se justifican diciendo: es que yo soy cristiano, es que Dios está conmigo, es que yo ya fui salvo, yo ya me arrepentí, yo estoy bien con Dios. Pero nosotros estamos viendo que está en una condición espiritual mala delante de Dios. Pero ¿qué pasa? El pecado trae ceguera espiritual. Entonces, aunque nosotros le digamos a las personas: mira, no está bien esto, las personas creen que lo están haciendo bien. Entonces sí se dan cuenta que ahí nosotros llevamos la escalera del pecado. Hay un declive, hay una decadencia espiritual. ¿Hasta dónde? Hasta que lo conllevó a pecar y a morir espiritualmente. Pero ¿ustedes creen que ahí termina todo? No, vamos a seguir adelante. Vamos ahora en nuestro segundo punto, que dice que David encubrió su pecado. Vamos a ver el plan de David para cubrir su pecado. El plan de David para ocultar su pecado. Y este va del versículo 6 al 13. Cuando nosotros leemos que David hizo un plan, él comenzó a tener maquinaciones. Y aquí tenemos que pensar en todas las maquinaciones de una mente impía.
Cuando una persona quiere hacer algún pecado, quiere cometer algún pecado, no crean que lo hace así de la noche a la mañana. Comienza a maquinar, comienza a pensar, comienza a decir o a hacer una trama. ¿Cómo va a salir? ¿Y cuál era la trama de aquí? Una vez que ya David cayó en el pecado con Betsabé y luego él dijo, aquí no pasa nada. La mujer se regresó a su casa, aquí no pasó nada, nadie se dio cuenta. Posiblemente David tuvo que sobornar a los que estaban ahí cuidándolo, lo que sea. Y dice, aquí no pasó nada. Nos limpiamos y nadie supo. Aquí no hay rastro. Aquí vamos a hacer como ese barco que pasa por el mar, que la estela se queda, pero se desaparece en un tiempo. Aquí vamos a hacer como ese jet o ese avión que pasa por el cielo, que temporalmente deja una marca, pero luego el viento se la lleva y se desaparece. Nadie supo nada. Pero sucedió algo, que Dios en su providencia está permitiendo que suceda algo, que salga a luz el pecado de David. Y aquí quiero adelantarme. Dios va a sacar el pecado de David a luz. Pero ¿saben por qué Dios lo va a sacar a luz? No porque Dios sea malo, no porque Dios se complazca en el pecado. ¿Saben por qué? Porque Dios ama mucho y Dios no quiere la muerte del que muere. Yo le decía a alguien, ¿qué pasaría con David si Dios no le hubiera descubierto su pecado? ¿Dónde estaría David ahorita si Dios no le descubre su pecado? Perdido eternamente. Pero gracias a Dios, Dios le descubrió su pecado. Y en este caso Dios dice, ok, va a concebir Betsabé, va a salir embarazada. Y por esa razón, todo el mundo se tiene que dar cuenta de lo que este hombre hizo. Aquel que era conforme a mi corazón, su pecado no va a quedar impune. Y entonces, ¿qué pasa? Ella sale embarazada y entonces David comienza a tramar. David comienza a decir, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar a traer a su esposo de allá del frente de la batalla, y una vez que venga, lo voy a mandar a que él esté en su casa, que se acueste con su esposa, y una vez que se acueste con su esposa, todo se aclara, todo está tranquilo, todo se oculta. Nadie supo que yo seré el padre. Le voy a dar un padre a ese hijo y va a ser el esposo, Urías Eteo, y aquí no pasó nada. ¿Se dan cuenta de esa trama? Entonces vamos a ver que hay 3 intentos de David por ocultar, por encubrir su pecado. El primer intento, versículo 6, dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Cómo va todo? Ahí que tenemos nosotros. Hipocresía. ¿Cómo va todo por allá? ¿Todo bien? ¿Todo marcha bien? Hipocresía. ¿Qué pasa cuando las personas comienzan a codiciar en sus corazones? ¿Qué pasa cuando las personas comenzaron a adulterar y ya están en la iglesia? ¿Qué pasa cuando una persona comenzó a robar? ¿Qué pasa cuando una persona está mintiendo en el trabajo, está mintiendo en la escuela, cuando ya es un mentiroso? ¿Qué pasa cuando una persona se emborracha? ¿Qué pasa cuando una persona comete idolatría? ¿Qué pasa cuando esa persona comete pecados? Cuando un hombre maltrata a su mujer estando en su casa y nadie se da cuenta. ¿Qué pasa? Dice, aquí no pasó nada. Esposa, si hablas en la iglesia, vas a ver lo que te pasa. Y más bien la amenaza. Y cuando tuvieron un adulterio, le dice a la otra mujer, tranquila, nadie se va a dar cuenta en mi iglesia, por favor no te acerques a mi iglesia, ni siquiera llegues allá. Y tratan de mantenerla alejada para que nadie se dé cuenta de las cosas. Y entonces ahí está el primer intento. ¿Y qué hace esa persona en la iglesia? Va a continuar 1 mes, 2 meses, puede continuar 10 años en la iglesia, en hipocresía religiosa, pero va a ser un hipócrita, porque todos vamos a pensar que la persona está bien espiritualmente, cuando Dios pesa los corazones y sabe que las cosas están mal. Justamente ayer o antier escuché otro reporte de otro pastor que ya tenía como 72 años por ahí, creo yo, que es escritor de muchos libros. Este no es Steve Lawson, es otro. ¿Y qué pasó? Dicen que tenía una relación con otra mujer que era casada por 8 años. No es el caso de Steve Lawson, ese es otro caso. Entonces, ¿qué pasa?
que al final nos estamos dando cuenta que hay algo que se llama hipocresía religiosa. Y en hipocresía religiosa, los pastores, los líderes, escuchen bien todas las personas que han estado en liderazgo, los líderes religiosos pueden ser tan hipócritas de estar proclamando el evangelio y andar en adulterio al mismo tiempo, estar robando al mismo tiempo, ser mentirosos al mismo tiempo, ser codiciosos al mismo tiempo, pero Dios no puede ser burlado. Amén. Lo que el hombre siembra, eso va a segar o a cosechar. Entonces, ¿qué pasa? Continuamos leyendo acerca del intento. Versículo 8, de ocultar las cosas. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Escuchen esa hipocresía, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Oigan la respuesta de Urías. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca, e Israel está hablando, el arca del pacto, del testimonio, Israel y Judá, o sea, las 12 tribus, están bajo las tiendas en el campo de batalla. Mi señor Joab, que era su jefe, y los siervos de mi señor están en el campo de batalla. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces se dan cuenta que ahí comenzó a fallar el plan de David, su primer intento. Vamos a irnos al segundo intento, versículo 12 al 13. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer una vez más. ¿Y a qué más? Y a beber con él. Ahora sí, vamos a ver, si ya no resultó este hombre, yo pensé que podía darle por el apetito sexual, o sea, es lícito que él venga y que tenga relaciones con su esposa, estaba en abstinencia por el tiempo de la batalla, eso lo entendemos, pero vamos a mandarlo. No lo hizo, ok, algo está sucediendo, vamos a hacer un segundo intento para ocultar este pecado, esto no puede quedar o salir a luz, entonces vamos a emborracharlo. Y David lo convidó a comer y beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Segundo fracaso. Segundo intento que hay aquí de parte de David para ocultar su pecado. Y está el segundo fracaso. Yo quiero hacer un paréntesis para que veamos el ejemplo de Urías acá. Si se dan cuenta, es perceptible el ejemplo de Urías para nosotros. ¿Qué ejemplo nos da? Un ejemplo de fidelidad. Fidelidad. Él, un hombre que estaba siendo fiel ¿a quién? Al rey. Estaba siendo fiel al ejército, a su gobernante, a su patria. Este hombre aún estaba siendo fiel a Dios, porque Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel. Porque él dice aquí: el arca del testimonio está allá descuidada, y mientras allá mis hermanos están en la batalla, yo me voy a ir a acostar con mi esposa, lo cual es lícito. No es ilícito, es lícito, pero yo no puedo hacer tal cosa. ¿Qué sucede? Y esto es una exhortación. Nosotros estamos en tiempo de batalla ahorita mismo. Hay tiempo de batalla aquí. ¿Por quién estamos batallando nosotros? Por las almas. Un alma que muere sin Cristo es alma que perece eternamente. Ahora te pregunto, ¿dónde estás cuando hay batalla que pelear por Jehová de los ejércitos? ¿Dónde estás? ¿Estás en el palacio real o estás en el frente de la batalla? ¿Estás evangelizando? ¿Estás procurando que tu familia se salve, sea convertida? ¿Estás predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice la Escritura? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿O se lo estás dedicando toditito al mundo, a tus empresas, a tus negocios, a tus estudios, a las cosas de este mundo, pero muy poquitito tiempo para Dios? No quiero que tu conciencia te acuse ahorita, pero no me digas que solo le estás dedicando 2 horas a la semana a Dios en esta reunión, por favor. Pero si tu conciencia te redarguye,
mayor es Cristo que tu conciencia. Amén. No podemos nosotros estar dedicándole 2 horas de nuestra semana a Dios solamente. Pero bien, Urías Eteo es un hombre fiel. Aún ebrio, ¿se dan cuenta que estaba ebrio? Aún ebrio no faltó a su promesa. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían un compromiso como un ejército. Él tuvo negación, por supuesto, era lícito para él poder tener relaciones con su esposa, lícito, pero aún así se negó. Y las personas que cometen adulterio teniendo su esposa no pueden negarse a sí mismas. ¿Se dan cuenta? Él mortificó la carne. No estamos diciendo aquí que tal vez Urías Eteo no tuvo deseo de estar con su esposa. Posiblemente sí, pero había algo más grande en su mente. ¿Acaso nosotros como cristianos, esto tiene que ser un ejemplo para nosotros? ¿Cómo nosotros como cristianos no debemos de seguir ejemplos como estos de personas abnegadas como él? Personas que están dedicadas a Dios, personas que tienen dominio propio, personas que se mortifican. ¿Por qué razón? Por amor a Dios, por amor, en este caso, al pueblo. Entonces es necesario que nosotros analicemos estas cosas. Ahora bien, vamos a ver el tercer intento para finalizar con esto el día de hoy. El tercer intento que hace David para encubrir su pecado. Y este tercer intento va todavía la escalera descendiendo del pecado, la escalera descendiente del pecado. Entonces, vamos a leer del versículo 14 en adelante, de forma rápida lo vamos llevando, ¿verdad? Vamos a ver, dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. ¿No le resultó el plan anterior? Vamos con el siguiente plan, la siguiente maquinación. Le manda una carta a Joab, pero se la mandó por la propia mano del mismo hombre a quien iba a traicionar, o a quien ya había traicionado, y escribió a la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y luego retiraos de él, para que Urías sea herido y para que muera. Entonces, así fue cuando Joab sitió la ciudad. Puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército. Esto quiere decir que murieron algunos otros hombres del ejército de Israel, de los siervos de David, y también murió Urías Eteo. Oigan bien, la trama ya no es solamente el adulterio, ahora nos movemos al siguiente pecado. O sea, el pecado te trae más pecado, y David necesita con urgencia cubrir su pecado. Y está dispuesto a hacer absolutamente todo para que nadie se dé cuenta de su pecado. Incluso está dispuesto a matar a cualquiera para cubrir su pecado. ¿Cuántas personas hoy en día no quieren hacer todo para encubrir su pecado delante de los hombres? Que no se den cuenta los hermanos, que no se den cuenta en la iglesia, que no se dé cuenta mi esposa, que no se dé cuenta mi esposo, mis hijos, que no se den cuenta de lo que hice. Por favor, qué vergüenza. Tengo que ocultar este pecado y se va conmigo hasta la muerte. Dios tenga misericordia de tu alma y te descubra tu pecado hoy. ¿Por qué razón? Porque a manera que Dios te descubre tu pecado, tenés tiempo para arrepentirte. Amén. Si encubrís tu pecado y te morís en él, vas a perecer junto con tu pecado. Entonces, continuamos. Voy a adelantarme un poco más, ¿verdad? El ejemplo de Abimelech, nos vamos a saltar un poco al versículo 22. Fue el mensajero y llegando contó a David, versículo 22, todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así vas a decirle a Joab: no tengas pesar por esto. ¿Por qué razón? Porque la espada consume. Ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Tranquilo, no pasó nada. Una vida más, una vida menos. En la guerra hay que perder.
Toda guerra que nosotros, o las guerras que se luchan, todos pierden, las dos partes pierden, porque más de alguno tiene que morir. Y estos hombres son gente sanguinaria, son gente de ejército, ellos son gente que pelean batallas con lanzas, con espadas, con flechas, con arcos. Ellos están acostumbrados a esto, pero lo que nosotros vemos es la dureza del corazón de David. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué dijimos al inicio? Un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Pero aquí este hombre conforme al corazón de Dios está ciego espiritualmente. Su pecado le ha entenebrecido todo su entendimiento, ya no razona, ya no tiene juicio. Y dice, ¿qué importa que haya muerto ese hombre? ¿Y qué importa que hayan muerto otros? No importa, o sea, no solo cometió el asesinato contra Urías Eteo, sino que murieron otros. ¿Por causa de qué cosa? De un adulterio. Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Entonces, aquí nosotros encontramos que el progreso del pecado fue avanzando aún más y la decadencia espiritual avanzó más, la escalera del pecado se fue más. Y miren, Éxodo 23:7, lo que dice Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Ya aquí ya estaba ciego. Toda la ley, toda la palabra de Dios para David ya no existía. Oigan, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Pero Dios nos dice algo en el Proverbio. El Proverbios 28:13 lo conocemos, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y qué dice Jesús al respecto de esto para que lo apliquemos? Mateo 5:21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí entonces Jesús, descendiente de David, tiene en mente este pecado también. Entonces no es solamente el hecho de haber codiciado, adulterado, sino haber asesinado. Oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Jesús va más allá, versículo 22. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, igualmente que cometa un asesinato. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús está comparando el pecado del homicidio al rencor, al resentimiento, a la amargura, a los celos, a las contiendas y a las disensiones entre hermanos. Y si usted dice yo soy cristiana, yo soy cristiano, pero usted tiene rencor, resentimiento, si usted no se habla con un hermano, con una hermana, si usted tiene eso en su corazón, entonces ya usted es culpable del mismo pecado que aquí David es culpable, de un homicidio. Entonces es necesario que nosotros apliquemos esto. ¿Vieron el cambio de carácter que hubo en David? ¿Qué cambio de carácter? ¿Qué persona la que teníamos nosotros cuando Dios escogió a David para ser el rey de Israel? Aquel pastorcito, aquel sencillo, aquel humilde, aquel menor entre todos, aquel que servía una vez que se le dio un puesto, una vez que se le subió a la corona, una vez que ya tuvo tiempo para reposar, una vez que ya descuidó su relación personal con Dios. Ahora nosotros vemos a una bestia. Ahora nosotros vemos a un hombre que no le importa que se mueran sus amigos. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Entonces es importante que nosotros sepamos que la palabra que venía para David dice: maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo amén. Él mató a su prójimo ocultamente, por lo tanto le cayó una maldición a David. Eso dice Deuteronomio 27:24. El Proverbio 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma el que tal hace. Esto es lo que le pasó a él.
ya no tenía entendimiento, ya no razonaba, ya no tenía juicio. Entonces, es necesario que nosotros meditemos en esto el día de hoy. Hemos visto personas que están entre nosotros que tienen un carácter cristiano. ¿Y qué es un carácter cristiano? Que la persona en realidad anda guardando los preceptos del Señor, pero comienza a descuidar los medios de gracia, comienza a coquetear con el pecado, comienza esa persona a codiciar o a tener pecaditos ahí secretos guardados en el corazón y comienza a cambiar su semblante. Y esa persona luego que comete pecados, ¿cómo las hemos visto después? Quizá alguno que ustedes conozcan que estuvieron en la iglesia o que estuvieron viniendo y luego se fueron al mundo, ¿cómo los vemos ahora? Las personas son terribles, las personas ya no entienden nada del evangelio, es más, ya no quieren nada con Dios. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Y esas son las consecuencias que el pecado tiene que traer. Entonces, las consecuencias que trajeron a David fue ese gran cambio de carácter. Ya David es irreconocible. Y finalizamos entonces en el versículo 27. ¿Se dan cuenta que hasta aquí David dice, me salí con las mías? David aquí dice, ya resolví todo, nadie se dio cuenta. Ya maté a la única persona que podría tomar venganza conmigo. Él se iba a dar cuenta, la gente se iba a dar cuenta, me iban a destronar porque me iban a decir que soy un traicionero. Versículo 27 dice, y pasado el luto de Betsabé por su esposo, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto, ahí está el desenlace. Pareciera que todo estaba tranquilo para David. Sin embargo, aquí es donde hay un giro en la historia. Aunque todas las cosas aparentaban estar ocultas y cubiertas, siempre estuvieron descubiertas ante los ojos de Dios. Y este es el temor que nosotros debemos de tener. Que dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Dice el Salmo, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo, ¿acaso no verá? ¿Acaso Dios no ve el que formó todas las cosas? Por supuesto que sí. Son preguntas retóricas que tienen una respuesta. Pero sepan una cosa, mientras David, como dice el Salmos 32, dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras David ocultaba su pecado, no prosperaba espiritualmente. Él se volvió un sequedal y la mano de Jehová se agravó en contra de él. ¿Saben qué? Dios es bueno. Dios es bueno porque aún en esta trama vamos a llevar, como les dije, ¿verdad? Que lo vamos a hacer en dos partes. Hasta este momento nosotros vemos que David se salió con las suyas. Pero no crean, nosotros hemos escuchado que las personas dicen que una vez que han sido expuestas al evangelio y luego pecan, ya no pecan a gusto, ya no pecan con libertad. Hoy usted sabe que si usted comete fornicación, que comete adulterio, que comete robos, que comete cualquier lujuria, codicias, etcétera, usted hoy en su conciencia va a saber que Dios lo está viendo, que Dios le está viendo. Si usted tiene un pecado oculto que nadie más lo sabe y está muy oculto, sepa una cosa, si usted no confiesa su pecado, no va a prosperar. Pero Dios da tiempo. Hoy esto es misericordia de Dios para todos ustedes, para que veamos que el pecado de David es catastrófico y que Dios va a sacar a luz todo, pero que Dios se desagrada del pecado. Vamos a finalizar con estas conclusiones. Vimos nosotros la actitud de David y vemos la actitud de Dios. Primero, sepamos que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis a vosotros mismos. No se engañen. El día de hoy ustedes no se engañen. Les quiero pedir, por favor, no sean hipócritas religiosos, no se engañen.
¿Por qué no se engañen a ustedes mismos? Porque no crean que ustedes, por estar en la iglesia, por tomar la cena, por bautizarse, por todo eso, por estar ya los que vienen al grupo de discipulado, por recibir las instrucciones de discipulado, no crean que eso es suficiente. No, es tu relación personal con Dios, es tu fidelidad con Dios, es tu intimidad con Dios, es tu comunión con Dios. Dios no puede ser burlado. Puedes burlarte de todo el sistema, pero no te vas a burlar de Dios, así es que no te engañes. Vemos nosotros también que Dios no quiere la muerte del pecador, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios estaba viendo todas las cosas que David estaba haciendo hasta este momento, pero Dios tiene algo distinto. En el siguiente capítulo vamos a ver que Dios, en su misericordia, Dios va a exponer ese pecado a la luz. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvar a David, con el propósito que David se arrepienta de su pecado. Entonces tenemos que saber que es importante, reconozcamos que si Dios nos deja solo, así como Dios dejó solo a David en este momento, nosotros no somos nada. Tenemos que tener una dependencia absoluta en Dios. ¿Se dan cuenta que David, sin el poder del Espíritu Santo, actuó como un animal, como una bestia? Y decimos una bestia porque no tiene raciocinio, no razonaba ya, estaba embrutecido. Así mismo es el pecador sin Dios, y así mismo nos puede pasar a nosotros si nos descuidamos. Y aquí sí se aplica, si le pasó a David, ¿cuánto más no nos puede pasar a nosotros? Por tanto, nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos dijo: velemos y oremos para que no caigamos en tentación. Amén. Amado Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor, en esta mañana, Dios. Padre, gracias porque a través de tu santa y tu bendita palabra, Señor, que ha sido expuesta en esta mañana, Dios, puedes descubrir aún nuestro pecado, Señor. Puedes descubrir nuestra mente y nuestra conciencia. Señor, yo te quiero rogar, Dios, que utilices tu palabra, Señor, para que las personas que están aquí sean convictas. Por favor, penetra lo más profundo de la conciencia, penetra lo más profundo del corazón, Señor, para que cada uno de los que hoy escucharon este mensaje sepan que tú eres Dios y que tú eres un Dios santo y que tú no puedes ser burlado y que no tendrás por inocente al culpable, pero que hoy has dado gracia para que las personas que han sido descubiertas por tu Santo Espíritu y por tu palabra hoy puedan proceder a arrepentirse delante de ti y tú les puedas perdonar sus pecados. Te damos tantas gracias, Señor, por tu grande misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.